Pues, vamos a empezar, ¿te parece, Alex? Perfecto, adelante, adelante. Adelante, Adrián, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y esto es Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. En esta mañana de lunes 16 de febrero, en puntito de las 8 de la mañana, me da mucho gusto presentarles y tener como invitado especial en este capítulo número 66 al maestro Luis Alejandro Díaz Antonio, quien es juez en retiro y se desempeñó en funciones en la Ciudad de México, en el Tribunal de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, perdón, hablaremos de un tema de mis favoritos también, de un tema muy interesante que es el razonamiento probatorio. Pero antes de entrar de lleno a la materia, pues ya saben, hablamos un poquito de café, nos saludamos. Doy la bienvenida también a quienes en redes sociales nos están sintonizando. Ayúdanos a compartir esta transmisión, por favor. Y a quienes están ya aquí con camarita abierta, con cafecito a mano listos y muy conectados en Zoom, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Café con Derecho. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación a ti y a tu auditorio. Veo por ahí a varias caritas conocidas aquí en el chat. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos aquí a la orden para platicar en esta sesión que es una de las que yo sigo también, ¿eh? Me declaro fan de tu programa. La verdad es que he escuchado a varios ponentes muy buenos, los he estado siguiendo. Y la verdad es que soy privilegiado en estar hoy aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Siempre nos da mucho gusto tener por acá a amantes del café, amantes del derecho, amantes también de la levantada temprano, porque pues bueno, es un rollo esto también de estar por acá tan temprano ya transmitiendo, así que transmitiendo o conectados. Muchísimas gracias a tantas personas que ya están por acá. Y Alejandro, pues bueno, tú sabes que una de las primeras tradiciones en este programa es preguntarte, ¿cómo es tu inicio de la mañana? ¿Cómo es la rutina? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué tomas primero? ¿Cómo te va con el café? Muy bien. Pues, bueno, yo no soy tan dormilón. Soy de los que se despierta muy temprano. Somos papás. Soy papá y entonces con mi pequeña, que además es una bala, te comentaba antes de salir al aire, pues bueno, me trae movido desde tempranito, ¿no? Para preparar el colegio. Antes de conectarnos ya la fui a dejar al colegio. Entonces sí, desde temprano andamos pues muy movidos con esta cuestión, ¿no? De las actividades en casa. Ya ves, ahora que ya los roles se mezclan y ya tenemos que participar también los hombres, pues bueno, además es algo que disfruto, ¿no? Algo que no tenía con el cargo, que no me podía distraer tanto, porque es absorbente, ¿no? Ahora me da tiempo para estar con ella, hacer este tipo de actividades, llevarla y demás. Y bueno, respecto al café, es algo que me gusta, sin embargo, pues ya lo tuve que dejar. Cuestión de salud y cuestión de fe, ¿no? Una cuestión de fe. Sí, en realidad sí. Es un tema de religión también. Ah, ok, ok. Pensé Es que un habías te- dicho como con un chorro de fe voy a dejarlo y dije, bueno. No, 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 sí es algo, es algo de lo más sabroso que existe, ¿no? Yo tomaba todas las mañanas mi café o café con leche, que era el que me gustaba, ¿no? Yo soy originario de Texcoco, entonces
allá preparan un pan muy rico y bueno, acompañado de ese cafecito, pues era una delicia, ¿no? Pero llega el momento en que tienes que modificar ciertos hábitos y bueno, pues el café es parte de algo que tenemos que dejar para fortalecer algunas otras cuestiones en lo espiritual, en mis creencias, así es. Y bueno, pero de todas maneras, yo tengo mi tacita y la voy a presumir. Miren, me llegó mi tacita, le agradezco a Indecaf. Llegó mi tacita junto con mi agenda, que comentábamos, algo que voy a manejar porque nos sirve, ¿no? Ahora, en esta nueva fase de postulante, bueno, la agenda física es súper útil porque en ocasiones no te dejan sacar ni el teléfono ni la tableta y es donde traemos ahora ya toda la información, ¿no? De nuestras audiencias. Y le comentaba, ¿no? Que para que no se nos empalmen los compromisos jurídicos, pero en la realidad, la mañana de Alejandro es muy activa con este tipo de cuestiones y en lo particular soy muy dado a trabajar durante la noche. Y además el café lo dejé porque me da sueño. A diferencia de algunas otras personas, a mí el café no me despierta, me duerme. No sé cuál sea el motivo, pero si yo me tomo café, es como para otras personas tomarse un vaso de leche caliente que eso es un somnífero para mí. Yo me duermo. Entonces, también por eso lo evito, prefiero un poco el té, el jugo, algo más ligero, ¿no? Pero el café es algo delicioso. Sí, sí, he escuchado. Bueno, primero que nada, gracias por compartirnos esa parte, pues, tan íntima de Alejandro. Y sí he escuchado eso de que algunos, por ejemplo, en la noche antes de dormir se toman una tacita de café como para dormir a gusto, ¿no? De, bueno, a ver, yo sí amo tomar café, pero no podría tampoco en la noche antes de dormir tomarme una taza porque sí me vuelvo el búho. Y me llama mucho la atención a los que les hace el efecto contrario, pero pues bueno, es interesante. No, no eres el primero al que escucho con eso. Ya luego investigaré qué pasa y por qué en ustedes funciona así. Pero en las mañanas, ¿qué te tomas? Por ejemplo, los tés de qué te gustan. Ay, Pues me gusta un té de frutos rojos. A mí me encanta ese sabor y sin azúcar, ¿no? Eso sí. También el café lo tomaba sin azúcar. Pero porque solo así creo se reconoce el buen sabor del café, de la bebida, ¿no? Porque a veces sí, es más el probablemente. endulzante que otra cosa. Pero sí es un tecito o un vasito con agua tibia, dicen que es muy bueno, ¿no? Para activar todo el organismo y demás. Y bueno, a comenzar las actividades. Soy muy dado a tomar un juguito de energético, le llaman por aquí, que lleva nuez, naranja, varios componentes, pero es muy rico, ¿no? Y soy más de tomar el atolito, ¿no? Muy a la mexicana. El rico atolito, eso sí no puede faltar. Mi chocolate y demás. El chocolate sí me despierta, para que veas. Cuando trabajo por las noches, me tomo mi chocolatito y con eso me activo, ¿no? Sí, sí, Como sí, niño, dicen por ahí. ay, qué rico, sí, ya me antojaste, ¿eh? Ahorita que termine el programa, vamos a ir como por un atolito y un tamalito para desayunar. Pero bueno, ahorita vemos eso. Antes, Exacto. antes quiero contarles a las personas que nos acompañan, bueno, y también, perdón, a ver, vamos a hacer nuestro brindis, nuestro primer brindis en Cafecito con Derecho. Ale, aquí está mi taza, Y mi está hielo mi con... vasito antiderrames también, porque Ay, sí. me gusta trabajar aquí con los papeles del negocio y bueno, más vale estar seguro, ¿no? Sí, 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 no queremos que se derrame nada acerca de la computadora ni de las carpetas de investigación y eso. A todos veo ahí a Jessy con la proteína, con termo, otros de ustedes con café. Bueno, pues salucita. Muchas Ahí gracias sí, por estar esta mañana con tu taza nosotros. de Girona, pues bueno, salud. Ay, sí, les decía que se las tenía que presumir. Miren, aquí Justo está. para el tema, ¿no? Sí, o sea, justo elegí esta taza para el tema que tenemos hoy. Aquí está. Dice Girona y aquí es, por ejemplo, el puente principal que está aquí. Y pues hoy dije, bueno, no voy a traer la taza oficial, hoy tengo que jalar esta taza que es de mis favoritas porque
Pues Alejandro nos propuso el tema de razonamiento probatorio y fíjense que cuando yo estaba whatsappeando con él hace un tiempo agendando esto y propuso ese tema, dije, no se diga más, está bien, está perfecto, vámonos con ese tema. Y te quiero preguntar, Alex, ¿cuál es cómo fue, más bien, cómo fue tu acercamiento con el tema de razonamiento probatorio? Porque a las personas que nos acompañan, quiero aclarar ahora, tú has visto, Alex, que en los programas me gusta ir desmitificando un tanto. Y sobre este primer punto quisiera aclarar que, aunque para muchos suena novedoso el tema de razonamiento probatorio, pareciera ser una invención del año 2022, por ejemplo, ¿no? No lo es, o sea, el razonamiento probatorio se tiene desde hace muchos años, solo que en los últimos ha tomado un auge en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Por eso quiero preguntarte, ¿cómo fue esta última conexión que tú tuviste con el razonamiento probatorio? Bien, bueno, efectivamente, como tú lo dices, el razonamiento probatorio no es algo nuevo, no es algo que haya surgido de hace 2, 3 años para acá. No, en realidad se viene haciendo y en Ciudad de México tenemos excelentes juzgadores que fueron mis maestros, que trabajé con ellos, que aprendí mucho de ellos, de analizar la prueba, ¿no? Analizar la información probatoria, pero realmente hacer un análisis de la información probatoria, ¿no? No sumarla, adicionarla como si fueran, no sé, elementos que no tuvieran otro contenido, ¿no? Se analizaba prueba por prueba y en los últimos años, bueno, cuestiones personales también nos llevaron a introducirnos un poco más en el razonamiento probatorio, ¿no? ¿Cómo analiza un juez un asunto, ¿no? ¿Cómo resuelve? Y bueno, en los últimos tiempos, ya en esta época como postulante, nos ha tocado estar de este lado ya viendo resoluciones, cómo motivan las resoluciones, cómo nos justifican algunas resoluciones. Y bueno, eh, hay que contrarrestar, ¿no? De alguna manera todo esto que está ocurriendo, porque nos vamos a enfrentar, al menos ya me ha pasado a mí, enfrentarnos a criterios eh, arcaicos, quizá criterios que ya estaban superados, temas muy complejos, ¿no? Para el litigante, ya visto desde este lado, ¿no? Porque el juez creo que algo que hace falta, desde mi perspectiva, es un poco de empatía, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer para que no sea un tema de mero convencimiento, ¿no? Por eso dicen, el proceso penal no es actuación. No es que convenzas al juez, porque puedes hablar bonito, puedes caer bien, puedes tener carisma, ¿no? Porque hay muchos abogados que explotan el carisma que tienen, ¿no? Pero en realidad es buscar resoluciones no solo que convenzan al juez, sino que sean objetivas, justas. Y que además, como bien lo dice Jordi Ferrer, y esta frase de él me encanta, ¿no? Establecer criterios de corrección, ¿no? Y eso en la historia de Alejandro, en lo personal, en lo profesional, pues ha hecho que me acerque a este tema, porque ¿cómo puedo yo combatir una resolución? Hace poquitos días veía tu programa y hablaban del número de asuntos que conoce la Suprema Corte, ¿no? Decían por ahí, la Suprema Corte debe conocer lo menos, el menor número posible de asuntos, y sin embargo no es así, conoce muchísimos asuntos, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso? Bueno, en realidad porque hay necesidad del recurso. Si tuviéramos más confiabilidad, si fuera menos falible la actuación judicial, pues quizá tendríamos números menores. Sin embargo, ese número representa la gran inconformidad y la gran discordia con muchas determinaciones, ¿no? Ahora me encuentro con resoluciones, ya no solo en juzgados locales, en juzgados federales, sino también en temas de amparo, ¿no? Que van echando atrás temas que ya se habían superado, ¿no? Yo tengo años en la materia jurídica y bueno, creo que había una evolución constante que nos llevaba a mejorar, ¿no? Sin embargo, parece que ahora hay una involución, un retroceso. Y esta manera o esta herramienta que es el razonamiento probatorio nos permite identificar
técnicamente, metodológicamente, cómo una resolución puede mostrarse desde el primer momento inadecuada, ¿no? Inadecuada, contraria a la norma, contrario a los criterios, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Y eso es lo que me ha acercado a mí, ¿no? La necesidad de buscar respuestas objetivas de manera científica y metodológica en cuanto a resoluciones judiciales, ¿no? Y en cuanto a la actividad que se desarrolla en cada una de las etapas del procedimiento acusatorio. Eso fue lo que llevó a Alejandro y me lleva, ¿no? A estudiarlo. Y lo comentaba bien aquí, ¿no? Tú eres un experto en el tema. Y gratamente para mí recibir una invitación tuya fue algo fabuloso porque lo comentábamos fuera del aire, que tú fuiste mi capacitadora. Antes de que yo ocupara el cargo como juez de la Ciudad de México, una de nuestras mejores capacitadoras fuiste tú, y eso lo tengo Claro. muy presente, ¿no? Yo aprendí bastante porque nos daba, bien recordabas, la materia de técnicas de litigación. Yo migré del sistema tradicional al nuevo sistema, hice una maestría en sistema acusatorio. En esa época presentamos el examen, cuando todavía los juzgadores presentábamos estos exámenes y vivíamos este estrés de pasar todas las etapas, llegar hasta la fase oral. Y bueno, tú nos capacitaste fabulosamente, ¿no? Aprendimos bastante, nos adelantaste, nos allanaste el camino bastante a los compañeros que ocupamos el cargo por ahí de 2016, ¿no? Y por eso para mí pues, es un placer y un honor estar contigo. Y lo comentaba, yo podría entrevistarte a ti que eres experta en el tema, ¿no? Ay, muchas gracias, Alejandro. Gracias por hacer ese recordatorio de hace 10 años ya, ¿no? O sea, hace 10 años cuando nos preparábamos para eso, qué bonita experiencia. Y sí, justo pensaba también, ahora que lo estabas comentando y que veía mi taza, que atesoro mucho de Girona. Justamente esta taza yo la compré en el 2016 en Girona, cuando me tocó ir a hacer el máster de razonamiento probatorio por allá. Y que, fíjate, yo recuerdo que pasó tanto en esa experiencia que cuentas de capacitación, particularmente cuando nos conocimos en aquel año en cuanto a técnicas de litigación, y siento que pasa ahora con el tema de razonamiento probatorio, que dicen, por ejemplo, no, 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 ese es un tema de españoles, no aplica en México. ¿No? O ya, si de gane dicen, bueno, sí aplica en México, hay otras personas que erróneamente creen que este tema solo debe de importar a jueces o a juezas, porque erróneamente justo creen que es solo un tema, por ejemplo, para el ejercicio de valoración de la prueba. Y esto no es así. ¿No? Tú hablabas cuando estábamos fuera del aire y aprovechando que Patricia Vázquez por aquí está en Facebook y dice, recomiéndenos libros de eso, que Patti quiere estudiar más al respecto. Alex mencionaba al inicio del programa el manual de razonamiento probatorio, que es actualmente, pues bueno, como una guía que podemos tener en nuestro sistema mexicano para poder acercarnos un poco más a este tema. Y sobre ese punto, Alex, quisiera desmitificar también esta cuestión sobre de que el razonamiento probatorio no es un tema del cual solo deban abordar las personas juzgadoras. Hoy en día, ¿no? Tú y yo estamos en el papel de la defensa, tenemos por aquí personas conectadas como ministerios públicos, como asesores de las víctimas, e incluso siempre he invitado también a policías, ¿sabes? Los policías deben también de estudiar razonamiento probatorio, porque, por ejemplo, en el tema de estándar de la prueba cuando ya tenemos en México algunos criterios sobre sospecha razonable, causa probable, y luego, bueno, pues nos vamos para adelante con estándar de prueba para vinculación a proceso, duda razonable y estas cuestiones, ya lo tenemos. Así que es un tema que de verdad sugerimos ampliamente debamos abordar todas y todos. Y sobre ese manual de razonamiento probatorio del cual nos están preguntando, Alex, la pregunta ahí, ya saben, este es café con derecho, ¿no? Bueno, hago ahora un paréntesis. Contigo iniciamos, Alex, vas a ser nuestro padrino de saga,
Ah, Iniciamos ahora una saga sobre razonamiento probatorio justamente. Vamos a estar haciendo capítulos más frecuentes de estos temas y me encanta que hoy, pues bueno, tenemos el tema general y luego ustedes ya irán viendo episodios con subtemas más específicos sobre esta temática de prueba que como ya has dicho, Alex, pues justo me encanta, así que vamos a aprovechar un poquito este espacio para explotar más estas cuestiones temáticas. Entonces, Alex, aprovechando la pregunta de Patti y para que sigamos en esta charla y en este cafecito, ¿por qué recomiendas tú que las personas estudiemos este manual de razonamiento probatorio que, pues bueno, trae nada más y nada menos que el aval de la Corte de México, ¿no? exacto, exacto. Sí, mira, es un tema multidisciplinario. No es un tema donde tengas que estudiar únicamente cuestiones jurídicas. Es un tema donde en lo personal me he tenido que reinventar. He tenido que recapitular. En algún momento tomé cursos, diplomados sobre técnicas forenses o especialidad en temas forenses, ¿no? Medicina legal, psicología, etcétera. Y es un tema multidisciplinario. Para hablar de razonamiento probatorio, nos lleva a precisamente hablar de la prueba. Y la prueba no solo es aquello que nos va a servir para demostrar un hecho, ¿no? Sino la prueba viene desde que se produce. Dice el código que la prueba se obtiene, se produce, se reproduce, se ofrece, se admite, se desahoga y se valora. Imagínense todo el camino que lleva la prueba. Cuando yo hablo o doy alguna charla sobre el tema de la prueba, les digo que se imaginen y utilizo un esquema, ¿no? Donde hay una imagen de evolución del ser humano, ¿no? Desde aquel monito, cómo se va poniendo erguido hasta que llega un sujeto con corbata y con su portafolio, y así como llegamos a las audiencias, ¿no? Todos pipiris nice, todos aquí guapos y demás, al menos hay que aparentar, ¿no? En la audiencia. Pero eso es el camino de la prueba. La prueba se va perfeccionando y en todo ese camino la prueba se maneja. No es un tema solo de valoración. Bien lo dicen en este manual, por eso me gustaría que se metieran a esto porque tiene que ver con el derecho en México, ¿no? Si es cierto, tomamos ideas de otras latitudes, ¿no? De España principalmente. Y como bien honestamente lo dice Jordi Ferrer, yo no soy mexicano, no conozco, no soy especialista en derecho mexicano, pero sí les puedo hablar de temas como este, ¿no? Como el razonamiento probatorio. Y en este manual se habla de tres momentos del razonamiento probatorio o de obtención de la prueba. Uno, donde se recaba toda esa información probatoria que se va a utilizar para resolver alguna cuestión dentro del procedimiento o en la parte final del procedimiento. Otro momento que es precisamente el de la valoración de la prueba, ¿no? La valoración de manera individual y de manera en conjunto, ¿no? Porque en un procedimiento tenemos multiplicidad o múltiples mecanismos probatorios. Y finalmente la toma de decisión. Ahora, respecto a estos momentos, porque bien lo decías, no es un tema únicamente del juzgador o que atañe al Poder Judicial, que es quien va a resolver y que tiene la facultad constitucionalmente para tomar una decisión judicial, sino es una cuestión de todo litigante. ¿Por qué? Porque, como se expone en muchos foros, la prueba debe ser lícita, ¿no? Nos metemos a dos temas principales, ¿no? Debido proceso y presunción de inocencia. La presunción de inocencia, ya sabemos todos, tiene varias vertientes, como regla de trato extraprocesal, intraprocesal, carga de la prueba y un aspecto que le llamo yo la calidad de la prueba. Para vencer la presunción de inocencia se tiene que vencer con pruebas, pero con pruebas lícitas. Ahora, la ilicitud probatoria es un tema también que atañe a esta cuestión. La ilicitud probatoria no solo la lleva a cabo la fiscalía, por ejemplo, ¿no? No, también todos los intervinientes podemos generar prueba ilícita. ¿Por qué? Porque desde la reforma de junio de 2008, donde todos estamos obligados a investigar, bueno, debemos saber cómo investigar,
qué pruebas llevar o qué información probatoria llevar para no meternos en conceptos como dato de prueba, medio de convicción, evidencia, etcétera. Vamos a hablar de información probatoria, ¿no? Todos generamos información probatoria y esa información probatoria puede ser ilícita y puede ser materia de una expulsión, de una nulidad o, llegado el caso, en la etapa de juicio, de que no se le dé valor alguno, ¿no? Y esa parte sí nos corresponde cuidarla a nosotros, porque en México no solo es la disuasión lo que se busca con la expulsión de la prueba ilícita, sino que evidentemente el procedimiento sea pulcro, sea limpio. Y ese procedimiento puede estar manchado no solo por la fiscalía, también por el asesor jurídico, también por la defensa, al momento de recabar esa información probatoria que se tomó para generar esta igualdad entre las partes, ¿no? No podría haber igualdad entre las partes si solo pesan las pruebas o la información probatoria producida por el Ministerio Público, ¿no? Por el fiscal. Antes teníamos que estar esperando a que el perito oficial nos diera su opinión. Ahora no, ahora podemos generarla nosotros, traer nuestros peritos particulares, ¿no? Pero ¿cómo sé si mi perito está actuando adecuadamente, ¿no? ¿Cómo sé si no estoy cayendo en el campo de ilicitud? Porque me ha tocado conocer asuntos donde el despacho contrata otro despacho en materia forense, el despacho lleva a cabo su actividad y caen en prueba ilícita, ¿no? Incluso cometen conductas delictivas cuando no se conoce todo este manejo, ¿no? Por eso digo, es un tema multidisciplinario y en este manual nos sitúa primero en México, en el derecho mexicano, y luego nos establece algunos pasos a seguir, como este, ¿no? Los momentos de la actividad probatoria. Primero cuando reúno la información probatoria, luego cuando la valoro y finalmente cuando tomo una decisión, que es ahí sí donde únicamente le corresponde a la autoridad judicial, ¿no? Porque incluso el fiscal no realiza esa actividad, únicamente lo realiza la autoridad judicial, ¿no? Los tribunales, que es un mecanismo que tiene el Estado para resolver conflictos. Todo esto va encaminado a un fin, a los fines del procedimiento, y eso es lo que se debe buscar. Pero a la luz, como bien lo dice la Constitución, y generalmente lo encontramos en cualquier ley, a la luz o bajo la tutela de los derechos fundamentales, ¿no? Que ahora es algo que estamos encontrando, no se cumple, ¿no? Porque si comentábamos por ahí, incluso allá a nivel de amparo, encontramos que se están dictando resoluciones incluso contrarias a lo que se establece en tratados internacionales, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que me va a servir el que yo sepa de razonamiento probatorio para cuestionar no solo una determinación, sino también la actividad de mi contraparte o mi actividad para verificar que no esté cayendo en alguna práctica ilegal, trayendo información prohibida, etcétera, ¿no? Entonces eso es general. Todos lo debemos conocer porque de esa manera podemos cuestionar lo que ocurre en una sala de audiencias. Y bueno, ¿qué te digo de este tema, ¿no? De derechos humanos, debido proceso, presunción de inocencia, que están vinculados a otros más, pero además la cuestión de la argumentación jurídica. ¿Por qué es tan importante la argumentación jurídica cuando hablamos de razonamiento probatorio? Porque hablamos de las reglas de la lógica. Esas reglas de la lógica, que es una parte de la valoración o ponderación de la información probatoria, me lleva a qué? A conocer los sistemas que hemos tenido de análisis de la prueba. Hablábamos del sistema tasado, donde, como bien lo dice Jordi Ferrer, había una nulidad de razonamiento probatorio, porque no le dejaban al juez de otra que decir, ah, bueno, es prueba, es documental pública, hace prueba plena, lo que dice el documento, ¿no? Ahora eso lo podemos cuestionar, porque incluso una documental pública, como le llaman, puede ser cuestionada si no fue traída o incorporada de manera adecuada al procedimiento. Sabemos que en un procedimiento puede fluir mucha información en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio.
y si sabemos las reglas de las prácticas probatorias adecuadas, podemos cuestionar aquella información que incluso el tribunal ya escuchó para pedirle al tribunal no la tomes en cuenta porque existió esto, ¿no? No calificaste adecuadamente una pregunta, etcétera, ¿no? Entonces el razonamiento probatorio es multidisciplinario y este manual es una pequeña introducción de lo que tenemos que analizar para verificar qué ocurre en un asunto. En estos momentos de la actividad probatoria, eh, tenemos que dilucidar cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los hechos relevantes, ¿no? Porque no todo hecho es relevante. Empezamos por ahí, ¿no? Discriminando cuestiones que luego el fiscal mete en sus acusaciones, en sus imputaciones, que nada tiene que ver con el hecho, pero conociendo este tema de cuál es el hecho concreto, pues bueno, vamos entrando, ¿no? A la dificultad que tiene el razonamiento probatorio, porque si yo les digo que A privó de la vida a B porque le disparó, bueno, es muy sencillo encontrar la conducta, ¿no? Pero si yo les digo que es una pipa, que se conducía a exceso de velocidad y que no había recibido el mantenimiento adecuado y que por ahí agarró un bache porque el gobierno no cubrió o no dio mantenimiento a la carpeta asfáltica y que por ello hubo un desenlace y que por ahí hubo una explosión derivada que quizá alguien por ahí estaba fumando en el lugar, etcétera, pues bueno, el hecho ya no es tan sencillo, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay cuestiones que no es tan sencillo dilucidar para establecer cuál es la conducta, extraer la conducta penalmente relevante, ¿no? En hechos culposos. Sí, adelante. Oye, Alex, te voy a interrumpir porque aprovechando que Patty solicitó recomendaciones de bibliografía para estudiar más sobre este tema, ahora que hablas de esa distinción de los hechos, tenemos que decir que es importantísimo en el tema de razonamiento probatorio voltear a ver y leer a Michele Tarufo. Sí, Porque claro. Michele Tarufo en su obra nos habla de esta, digamos, clasificación de los hechos y actualmente ustedes pueden también buscar la bibliografía o buscar videos en YouTube porque hay mucho sobre de esto de Daniel González Lagier, porque él incluso ya tiene también una tipología de hechos, una clasificación a donde se va hablando de estas cuestiones que tú nos comentas y que esa, digamos, sí es la parte teórica buena que debemos de seguir. Y me hiciste recordar en este momento, ahí va la crítica también, antes de que nos vayamos a un pequeño comercial. No entiendo por qué algunos ministerios públicos en los escritos de acusación y en las etapas intermedias, cuando hacen el ofrecimiento de los medios de prueba, dicen, por ejemplo, ¿no? Ofrezco la testimonial de Alejandro Díaz para hablar de los hechos previos, concomitantes y posteriores. Y yo, ala, o sea, ¿eso qué es? ¿Ustedes han visto eso en los escritos de acusación? Mucho, ¿verdad? Jessy, Hermenegildo, todas las, Ana, quienes nos acompañan. O sea, ¿qué rayos se refieren? Los hechos concomitantes. Atención acá, esa es una pésima práctica y que seguro, Alex, ahora la vives del lado de la defensa y como persona juzgadora te tocó verlo mucho porque es justamente un error en el ofrecimiento de la prueba, porque el objeto debe de ser claro, ¿no? Cuando ofreces la prueba, el objeto debe de estar clarísimo. ¿Para qué quiero que Alejandro Díaz vaya a rendir su testimonio? Entonces, ¿a qué rayos se refieren cuando dicen el hecho concomitante? El hecho posterior. Pues sí, posterior porque ya pasó, ¿no? Ya no estamos en la flagrancia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de palabrillas que vamos teniendo que me parece justo como tú señalas, son también luego muy de viejo sistema o yo digo, nos amarramos el dedo que por no hacerlo bien y metemos palabras rebuscadas para intentar que suene como uff, ¿no? Y en realidad eso no te está abonando mucho y deberíamos de mejorar ciertas prácticas. Antes de continuar, Alex, porque estamos emocionadísimos con este tema, estamos dando pinceladas sobre de razonamiento probatorio y ahora volviendo del comercial, te quiero hacer una pregunta.
de la cual recuperemos tu experiencia. Pero dame un momento, no se desconecten por favor, solo vamos a recargar más cafecito aprovechando este comercial. Ahora volvemos. ¿Quieres litigar como los mejores? Si en audiencia pierdes por técnica, acceso VIP a técnicas que deciden sentencias. INDECAG te invita a la Masterclass El precedente judicial, cómo el pasado decide el futuro, impartido los días 20 de febrero, introducción con la doctora Alejandra Martínez Verástegui. 27 de febrero, el papel de los hechos en el precedente con el doctor Arturo Bárcena. 6 de marzo, límites del precedente judicial con el maestro Gilberto Miranda. 13 de marzo, uso del precedente en la práctica jurisdiccional con el maestro Aldo Valdés. Casos reales, aplicación inmediata. Inversión, 1,499 pesos. Inscríbete y únete al Círculo VIP. Cupo limitado. Inscripciones al WhatsApp 55 79 34 7752. ¿Qué tal? Estamos en el capítulo número 66 de Café con Derecho y en esta mañana estamos hablando de razonamiento probatorio con Alejandro Díaz. Y Alex, aprovechando que tú tuviste muchos años como persona juzgadora en la Ciudad de México, que nos contabas, te tocó desde meritorio, aprender a dominar la fotocopiadora del juzgado, a coser expedientes y luego, bueno, ir por todo, por los reclusorios en la Ciudad de México como sedes, ¿no? No como otra experiencia de antecedentes, sino, Afortunadamente. si no es que te conozcas los reclusorios por eso, sino trabajando en el Poder Judicial. Pensaba ahora que te escuchaba, me parece bien interesante la experiencia que tú estás gozando. A mí no me gusta decir sufriendo, diría que estás gozando ahora, porque primero como persona juzgadora y ahora como defensor, ha de ser bien interesante la óptica que tú tienes. Y me quiero referir ahora, vean, en razonamiento probatorio estudiamos, digamos que en cuanto a las teorías de convencimiento del juez o de la jueza, dos escenarios, la teoría persuasiva y la teoría racional. En México, atención, esta teoría persuasiva no debería de aplicar porque esa teoría persuasiva va dirigida o sea, tiene la intención de convencer, por ejemplo, a Alejandro como juez, lo quiero convencer y esto aplica más, por ejemplo, cuando tenemos un jurado popular, no un jurado ciudadano como lo es en Estados Unidos, como vemos en Netflix, en las películas. Sin embargo, lo que sí aplica o deberíamos, ¿no, Alex? Lo que deberíamos aplicar es la teoría racional o racionalista, porque se dice en esta que ese convencimiento que tiene la persona juzgadora para tomar una decisión y, por ejemplo, para decir si vinculo a proceso o si sentencio a una persona, tiene que ser justamente con la corroboración de lo que los elementos de prueba nos dan en la información con las proposiciones fácticas. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? Pues justamente en el momento de motivación, cuando la persona juzgadora, la motivación es en sí la justificación de la decisión. ¿Cierto? Entonces, yo te quiero preguntar, Alex, recordemos ahora, con nostalgia, pero de la bonita, cuando tú estás en funciones de persona juzgadora.
¿Cómo te iba con aquellos ejercicios de motivación? Y justo para empezar también ya a hacer el cierre de nuestro episodio que se ha ido rapidísimo. ¿Qué consejo le darías, aprovechando esto, ¿no? Que nos compartes tu experiencia y a la vez, seguro en eso podrás recordar ahora, no sé, algún abogado muy bueno que decías, oye, vaya forma de argumentar, ¿no? Como tú señalabas antes del comercial. Vaya forma de argumentar, sí, claro, la resolución del caso es esta, ¿no? Y otros donde te topaste, pues con alguno que otro operador que decías, Dios mío, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué onda con este fulano? ¿Por qué tiene cédula profesional? Sálvenme de acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué consejo, qué buena práctica podrías dar para que, pues, hagamos, digamos, para que logremos dar las mejores herramientas a las personas juzgadoras para arribar a esa toma de decisión, pues? Bien, fíjate, en la experiencia personal, el juzgador no lo sabe todo. El juzgador puede tener conocimientos, sí, por ejemplo, en lo personal, sobre aspectos forenses, ¿no? Sin embargo, sí corresponde en ese sistema ilustrar al juzgador. Yo recuerdo con mucha alegría mi primera audiencia. Me tocó un abogado muy bueno, no recuerdo su nombre, pero era muy bueno. Era un asunto de menores que a mí me tocó en la duplicidad. O sea, llegué porque llegué a una unidad compleja, y me tocó resolver, me tocó conocer esa duplicidad. Sin embargo, el abogado se preparó y preparó su asunto de tal manera que me fue sencillo tomar una decisión. Digo yo, me llevó de la mano al convencimiento. No solo era el hecho, lo apoyó en la información probatoria y además lo concluyó con las interpretaciones de la Corte y de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, todo este bagaje jurídico, todo este bagaje de información es de suma utilidad. Y un consejo que puedo compartir es que no nos debemos cerrar, incluso como juzgadores, porque a veces cuesta trabajo pensar que el que está allá enfrente viene mejor preparado quizá que tú y conoce algunos temas mejor que quizá que tú. Entonces hay que escuchar. El juzgador debe atender, debe resolver con mucha empatía, ¿no? Entonces, como litigante no me debo cerrar a apoyarme en alguien más. Por eso existen figuras como el consultor, ¿no? Que puede estar ahí sentadito, que tiene conocimientos sobre medicina, sobre psicología, etcétera, que te puede apoyar a formular un interrogatorio o un contrainterrogatorio. El buen abogado nunca deja de aprender. Y como lo mencioné, por ejemplo, para aplicar el razonamiento probatorio, tienen que conocer de muchas otras cosas más allá de lo jurídico. No basta solo, como se dice en el manual de razonamiento probatorio, elegir la norma aplicable, porque a veces desde ahí es el problema, ¿no? No sabes qué norma aplicar. Podemos estar hablando un asunto donde haya una cuestión de algún pueblo indígena, de alguna persona que se autoascriba como perteneciente a una comunidad indígena, y tenemos que resolver desde el primer momento si aplica la competencia de sus tribunales o los tribunales generales, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, imagínate, desde ahí comienza el tema, ¿no? Debemos prepararnos, conocer un poco más sobre cuestiones forenses, porque ahora la información probatoria se analiza desde varios aspectos: máximas de la experiencia, conocimiento científico, y las reglas de la lógica, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que conocer para poder determinar si una cuestión que yo estoy poniendo a consideración va a tener soporte en un procedimiento, ¿no? Si voy a poder soportar mi hipótesis, ¿no? Y eso apoyarlo en otras disciplinas, ¿no? Porque sí, se van a encontrar, como nos hemos encontrado, que hacemos algunos argumentos y el juzgador, como no somos peritos, me dice, como no, usted no es perito, no voy a atender a sus argumentos, aunque hagamos argumentos soportados en protocolos que fueron creados para eso, ¿no? Para que abogados conozcamos temas diferentes. Y bueno, nos vamos a encontrar con este tipo de cuestiones. Entonces,
sí tenemos que apoyarnos en conocimientos de otros. Ya la práctica del derecho dejó de ser algo individual, donde el abogado va y lo que dice es regla y con que cite una jurisprudencia ya va a obtener el resultado. No, tenemos que apoyarnos en conocimiento científico, ¿no? La mejor prueba es la prueba científica. El razonamiento probatorio va encaminado a eso, ¿no? A volver objetivas racionales, como genialmente lo dices tú, porque conoces del tema. Estoy platicando con alguien que habla el idioma adecuado, ¿no? Volverlo racional es volverlo objetivo, pero como bien lo manifiestas también, muchos juzgadores, la verdad es que, pues lastimosamente me ha tocado verlo ya desde este lado y conociendo cómo se debe resolver, pues bueno, como que advertimos más fácilmente los errores, ¿no? Pero para hacerlo racional debe ser objetivo y debemos dejar ese convencimiento de lado. Dice Jordi Ferrer, puedo no convencer al juez y tener la razón. ¿Por qué? Porque las pruebas me llevan a eso objetivamente. Y eso va a permitir que una resolución, una determinación, una petición, etcétera, tenga soporte objetivo y nos lleve, independientemente de lo que crea el juez, al resultado adecuado y al resultado justo, que es lo que se busca, ¿no? Un resultado justo, apegado a la verdad, apegado al descubrimiento de los hechos y soportado en información probatoria. Creo que no hay audiencia en ese sistema que no se apoye en información probatoria. Luego debemos conocer las fases de la prueba, qué es la prueba, cómo se practica la prueba. ¿Para qué? Para que no contaminemos un procedimiento, ¿no? Para que no tengamos el día de mañana sentencias soportadas en cateos ilegales, ¿no? En cuestiones ilícitas, y que tengamos que ir hasta niveles internacionales para hacer valer criterios que ya se han sustentado incluso a nivel internacional, no solo a nivel interamericano, ¿no? Sino a nivel de otros sistemas de protección a derechos humanos, que eso es lo principal ahora, ¿no? Proteger los derechos humanos. Y este tema de razonamiento probatorio descansa necesariamente en derechos humanos. Como mencionaba, debido proceso, presunción de inocencia, dignidad humana, etcétera, son aquellos temas que soportan el razonamiento probatorio. El debido proceso tiene como núcleo las formalidades esenciales y las formalidades esenciales, uno de los aspectos es el derecho a la prueba. ¿Y qué es todo lo que tiene que ver con el derecho a la prueba, ¿no? ¿Hasta dónde puedo probar? ¿Cuándo una prueba es impertinente? ¿Cuándo una prueba es inútil? ¿Cuándo una prueba eh, se puede considerar como prueba prohibida? Todo eso lo tengo que conocer para en realidad llevar a cabo un buen ejercicio dentro de un procedimiento, cualquiera que sea la postura que yo tenga, fiscal, asesor jurídico, defensa o juzgador. Creo que la idea es hacer científico el trabajo jurídico para que no tengamos, como me ha tocado ver, resoluciones arbitrarias, ¿no? Como por ejemplo, esos argumentos de que nadie viene e imputa un hecho sino a la persona que lo cometió. O sea, eso y en nada me motiva una resolución. O me tocó escuchar a un juzgador en la Ciudad de México que la verdad es me sorprendió que lo argumentara de esta manera, que en un cese de prisión preventiva dijo, tan puede durar más la prisión preventiva de 2 años que en el caso García Rodríguez estuvo 17 años. Que lo argumentara de esa manera, o sea, y la verdad es que digo, bueno, ok, espero nunca haberme equivocado de esa manera, ¿no? Pero o un sujeto estando en prisión preventiva que le dijeran, usted está obstaculizando el procedimiento porque ha cambiado varias veces de defensor. Señor, estoy bajo la medida cautelar más grave. No me pueden hacer esos argumentos, ¿no? Y esos argumentos son fácilmente debatibles a través del razonamiento probatorio, atendiendo a qué, a los fines del procedimiento, atendiendo a qué, a las naturalezas de las figuras procesales. Si eso lo manejamos, si manejamos la información probatoria, si manejamos cómo debe realizarse, obtenerse, producirse, reproducirse, valorarse
la información probatoria, puedo pedir una decisión, como bien lo señalas, que sea racional, que atienda a cuestiones objetivas, ¿no? Y eso es lo interesante del razonamiento probatorio. Creo que, pues, hablar de razonamiento probatorio nos llevaría, no sé cuántos cursos te has aventado tú, pero muchísimos, ¿no? Porque hablar de prueba en lo individual, cuando hablo de este tema en algunos cursos, me voy enfocando prueba por prueba, ¿no? La testimonial. ¿Qué hay en la prueba testimonial? Psicología del testimonio, ¿no? Pero además psicología del testimonio, testigos especiales, niños, personas con alguna discapacidad, ¿no? O diversidad intelectual, etcétera. Hay una cuestión muy amplia por analizar, ¿no? Y creo que todos tenemos mucho por aprender de este tema de razonamiento probatorio. Y bueno, me congratulo de escuchar que esto es el comienzo de una saga de temas sobre el razonamiento probatorio, el cual seguiré muy atento, porque aquí tienes a los mejores exponentes, entre ellos tú. Yo reconozco a la vida que me haya puesto a maestros tan buenos como tú en el camino, y que cuando yo tomé el cargo tenía yo una preparación muy buena, porque yo me formé en el sistema tradicional. Creo que en el sistema acusatorio no lo hice tan mal. Eh, Éramos valientes también, pero la valentía tiene sus consecuencias a veces. Pero creo que mientras más nos preparemos, estaremos mejor diseñados para pues conocer sobre estos temas, y surgirán muchos más, ¿no? Y yo quedo atento para escuchar todos los temas que van a tocar sobre razonamiento probatorio. Sí, Fíjate, Alex, muchas gracias. Hay hablamos, tanto, tanto de qué hablar y ahora con esta reflexión que nos dejabas, justamente pienso, a ti te sonará y me parece que vale la pena compartir ahora en este momento de cierre. Me refiero a la fórmula Blackstone. Cuando pensamos en esto último que Alex nos compartía sobre, no sé, ya ven que él decía un cese de prisión preventiva y tienes a una persona que ya debería de estar en libertad y te salen con ese tipo de argumentos absurdos, ¿no? Para sostenerlo en la prisión preventiva y este tipo de cuestiones. Blackstone justamente nos invita a reflexionar sobre ¿qué decidieran ustedes? ¿Qué creen que es mejor? Y entre comillas, vean, ¿no? ¿Qué creen que es mejor? Tener a personas inocentes en la cárcel sufriendo de una acusación, por ejemplo, de un proceso, o tener personas culpables en la calle, afuera, caminando como si nada. Y es un dilema, ¿no? Elías, Hermenegildo, Mari, que Lino, que están por aquí también, mi Ani Madrigal en Facebook, como siempre, les mando un saludo y gracias por estar con nosotros. Es un dilema ético responder a esto, porque cualquiera de las dos respuestas nos llevaría a muchos peros, ¿no? A muchos cafés y a muchas cuestiones que criticar, porque no queremos personas inocentes dentro de la cárcel, ni tampoco queremos a personas culpables caminando por el parque de nuestra ciudad como si nada. Esto nos llevará también seguramente, Alex, a hablar en algún otro episodio de los errores o los errores judiciales, los errores en el proceso y que el hecho de que pues justamente estos malos procesos o estas tomas de decisión tienen mucha repercusión. Así que me encanta esta reflexión para cierre, Alex. Hay mucho que estudiar, mucho razonamiento probatorio con café que disfrutar por acá y tanto que aprender. Y me parece muy interesante retomar la invitación que Alex hacía desde el inicio del programa de chequen el manual que él hablaba y gracias aquí una persona lo compartió en el Zoom el documento. A quienes nos están escuchando les cuento, durante el día les voy a compartir algunos documentos también para que podamos estudiar más al respecto en nuestros grupos de WhatsApp de Café con Derecho, para que vayamos leyendo por ahí un tanto más y cumplamos con esa tarea, con esa invitación que nos dejaste, Alex, de estudiar este manual de razonamiento probatorio y muchos otros artículos y muchos otros libros para ir, hoy fue como pincelada, fue cafecito inicial y luego nos vamos bajando de profundidad.
sobre de estos temas. Pero antes de irnos también, porque ya estamos a 8:58 de la mañana, Alex, queremos compartirles, Adriana, ayúdame por favor, que además de hablar de razonamiento probatorio, pues justamente te vamos a tener en la sede de NESA, de INDECAJ, vamos a tener un curso que tú impartirás sobre actualización en sistema penal acusatorio el día martes 24 de febrero y los martes 3, 10 y 17 de marzo también en horario de la tarde-noche, de 5 a 9 de la noche. Y como tema dentro, en el marco de este curso de actualización en sistema penal acusatorio, pues claro, irás a charlar más sobre de este tema que nos gusta mucho, ¿no? Y es el razonamiento probatorio, a donde ahí pues justo también, como por ejemplificar algunos temas, hablarás más con tu grupo sobre hechos y pruebas, la actividad probatoria, la valoración de la prueba, las pruebas periciales, sistemas de valoración. Y pues bueno, vean que este es un curso híbrido. Quienes estén cerca de satélite, o sea, rayando entre Estado de México y Ciudad de México, pueden irse por allá de manera presencial o lo pueden hacer también de manera online. Y vaya que pues son prometedoras esas sesiones, Alex. Y la verdad es que es un tema que ya hemos abordado aquí en INDECAR, ya en varias ocasiones, en varias maestrías. Hemos tenido la fortuna de ser invitados para platicar. Y bueno, reflexionamos con muy buenos resultados respecto el tema probatorio, ¿no? Que no sea solo una actividad de adicionar una prueba y otra y otra y otra, ¿no? Y que el que lleve más pruebas es el que gana, ¿no? Sino también atender a la calidad probatoria. ¿A qué información? ¿Cómo podemos cuestionar una opinión técnica, ¿no? Un dictamen? Porque parece que dice el perito algo y ya eso tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la actividad de quien decide? ¿Dónde queda la actividad de quien cuestiona esa información, ¿no? Entonces, es un tema, como lo reitero, multidisciplinario, ¿no? Que nos lleva a qué? A algo que me gusta invitar, ¿no? Que en mis grupos es, no voy a buscar darles la respuesta. Mi éxito está en invitarlos a pensar, a que cuestionen, porque incluso la misma corte hace nuevas reflexiones, más ahora, bueno, no tan con, a veces no las Una entiendo, pero reflexión. bueno, pero tenemos que cuestionar, ¿no? El abogado tiene que ser crítico y en la crítica viene la evolución. Creo que es la manera de buscar o contrarrestar los efectos de una reforma que desde mi perspectiva está dañando el sistema de justicia en México. Entonces, ¿quiénes estamos obligados a contrarrestar esto? Nosotros, quienes nos paramos en la mesa de litigación y generamos un cambio de criterio y sostenemos y defendemos los derechos de las personas, ¿no? Incluso los propios. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ahí los esperamos en INDECAC, en esta sede. Es presencial, a mí me encanta, ¿no? Presencial porque hay una interacción muy agradable, ¿no? También la vía Zoom también, ¿no? Nos acerca a lugares donde nunca hubiéramos llegado o requeriríamos mucho tiempo para llegar a esos sitios, ¿no? A personas que quizá no tienen el tiempo para trasladarse hasta el centro del país y demás, pero bueno, podemos llegar hasta esos lugares y generar mejores abogados, ¿no? O al menos allanarles el camino. Este manual de razonamiento probatorio les va a allanar el camino impresionantemente. Y eso es lo que quisiera compartir, ¿no? Y agradecerte a ti la invitación, reconocerte como mi capacitadora, reconocerte como la gran abogada que eres y bueno, que estés dedicando el tiempo, tus mañanas a todos los que están aquí al pendiente del programa. Bueno, es algo loable, ¿no? Es algo que es de admirarse. Te felicito por tu programa, soy fan de tu programa, lo sigo muy, muy seguido. Me gusta escuchar cómo haces reflexionar a los ponentes y bueno, pues muchas gracias, Yesenia, por compartir tu tiempo conmigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti por aceptar estar por acá con nosotros y a todas las personas que siempre siguen Café con Derecho, que comparten.
Gracias también porque es ese movimiento que le dan al chat de mencionamos algo y entonces cargan un archivo y mandan la información e investigan más. Eso es muy bonito. También a quienes, a Pedro Luna, Carlita Zárate, Rey Nole en Facebook, tan solo por mencionar algunos de ustedes. Carito Milán, ya te vi también. Gracias por compartir este programa porque eso hace que pues justamente lleguemos a más rinconcitos y a más personas que valga la pena la desmañanada de Adrián y la mía, ¿no? De estar por aquí planeando esto, planeando los temas. Y pues gracias, nos vemos el próximo jueves. Vayan por favor a Satélite, yo estoy en Chiapas, no puedo si no me pegaba ahí con Alejandro para disfrutar más de este tema, pero ustedes que están en el centro de la República Mexicana, vayan por favor a este curso, no se lo pierdan. Nos vemos el jueves en Café con Derecho, que tenemos también otro tema súper interesante. Y pues que tengan un feliz inicio de semana. Es lunesito, estamos arrancando bien, arrancando duro en este febrero. Em, Echen un vistazo a todas las actividades que tenemos en Indecaj. Y Alex, muchas gracias por tus palabras tan lindas, por tu reconocimiento. Es un placer volver a encontrarte por acá. Te mando un abrazo. Y pues a todos, salud con cafecito, disfruten mucho, bonita semana, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Listo, maestro. Muchas gracias.